Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Cuentos. Esas narraciones que nos gustaban tanto desde niños, que leíamos en un libro o que escuchábamos en la voz de alguien más. ¿Sí? Esos breves cuentos que encierran muchas historias, hoy nos dejarán un mensaje y una enseñanza de vida. Ya está aquí el Padre José para compartirnos estos cuentos para reflexionar. Pongamos atención. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa. Espero que se encuentren muy bien y que si hay alguna cosa que en este momento sea un obstáculo, una piedra en el camino, que Dios les dé la sabiduría, la paciencia y la decisión más apropiada para que esto se convierta en un aprendizaje. Porque todos, lamentablemente, a lo largo de nuestra vida, vamos teniendo obstáculos, algún proyecto no se realiza, quizás nos visita la enfermedad a nosotros o a un ser querido, o algún problema económico se hace presente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que todo eso es pasajero. Lo importante es que nuestra fe no sea pasajera, que nuestra esperanza en Dios sea permanente. Y precisamente para esto estamos compartiendo con ustedes una serie de cuentos, de historias, que nos ayudan a encontrar en cada uno de ellos, en cada una de ellas, un valor que fortalezca los valores que ya tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que, deseando que se encuentren de la mejor manera, vamos a empezar hoy con este cuento que se llama La estrella de mar. Un paseante iba caminando al atardecer por una playa desértica. Mientras transitaba, divisó a lo lejos a otro hombre. Al acercarse, notó que el lugareño se agachaba constantemente, recogía algo y lo arrojaba al agua. Una y otra vez lanzaba algo al océano. Cuando estaba a unos cuantos metros, vio que lo que recogía eran estrellas de mar que habían quedado varadas en la playa y de una por vez, las iba devolviendo al agua. Entonces, el intrigado vacacionista lo abordó y le preguntó: «Buenas tardes, mi amigo. ¿Puedo saber qué es lo que está usted haciendo?» «Devuelvo estas estrellas de mar al océano. Vea, en este momento la marea está baja y cientos de estrellas quedaron atrapadas en la playa. Si no las devuelvo al mar, morirán aquí por falta de oxígeno». «Comprendo», respondió el visitante. «De hecho, debe de haber miles en la bahía. Es imposible agarrarlas a todas, son demasiadas. Además, seguramente esto pasa en todas las playas que se encuentran a lo largo de la costa. ¿No se da cuenta de que lo que hace no cambia nada?» El lugareño sonrió, se agachó, levantó otra estrella de mar para arrojarla de nuevo al agua y respondió: «Para esta, vaya que sí cambió algo. Ahora podrá seguir con vida». Reflexión: la importancia de salvar una vida. Reflexión: nunca subestimes ni veas con indiferencia la vida de alguien, aunque sea una simple estrella de mar. Y pasamos a nuestra siguiente historia, que se llama El hijo de la tribu. El joven africano escuchó con avidez las instrucciones. Se trataba del momento más importante de su vida. El rito de iniciación iba a convertirlo en hombre. Había llegado a la pubertad y para ser aceptado como miembro adulto de la tribu, tenía que pasar las pruebas tradicionales que demostrarían que era suficientemente fuerte, sensato, responsable y digno de confianza. Si fallaba en el examen, volvería a ser niño hasta la siguiente estación, con la vergüenza del fracaso y la impaciencia de la espera. Por eso, escuchaba con atención las órdenes secretas de los ancianos.
debía partir solo, sin arco ni flechas, sin lanza ni escudo, y andar en todo el territorio hasta ver y ser visto por un león, una serpiente pitón, un rinoceronte y un elefante. En ningún caso debía defenderse o huir, y no debía tomar alimento alguno ni beber agua. Una vez alcanzado el objetivo, debía regresar a la tribu e informar lo acontecido. El joven partió y se dirigió a las praderas donde sabía que los leones esperaban a sus presas. Pronto divisó a uno, contuvo el aliento y esperó hasta que el león se dignara mirarlo. Al fin, el león alzó la cabeza y se detuvo un momento en la figura esbelta del adolescente inmóvil, quien se aseguró de que el rey de la selva lo había mirado para poder afirmarlo ante la tribu. De vuelta en la selva, pronto vio una serpiente pitón enroscada en un árbol y afrontó su mirada sin parpadear. También conocía los terrenos del rinoceronte y de lejos lo avistó, y luego se supo avistado, leyendo el mensaje del desconfiado animal. Ya solo le faltaba lo más sencillo, que era el elefante. Había muchos en los alrededores y no tardaría en encontrar una manada o un macho suelto. El elefante no ataca si no es atacado y no había menor peligro. Pero no lo encontraba. Recorrió todos los terrenos propicios y buscó huellas, pero no logró ver un solo elefante. Entonces empezó a sentir hambre. Hasta ese momento no había contado los días ni las noches, ni había sentido sed ni hambre. Pero al prolongarse la búsqueda, surgió el temor al fracaso y comenzó a dudar y a sentirse débil. Entonces reflexionó: ¿hasta cuándo podré seguir buscando? ¿Qué haría si no encontrara un elefante? El joven pensó en dejarse morir de hambre y de sed en la selva para salvar la dignidad, pero las órdenes eran regresar a la aldea vivo e informar de lo sucedido. De modo que, al no lograr ver ningún elefante, volvió con paso triste hasta su tribu a contar lo sucedido. Después de oírlo, el jefe de la tribu habló: «Has pasado la prueba. Sabíamos que no podrías ver ningún elefante porque los habíamos espantado de antemano de toda la comarca. La prueba no era el ver animales, sino el decir la verdad, y tú la has dicho. Desde hoy eres uno de nosotros con pleno derecho. Ahora eres un digno hijo de la tribu». Reflexión: la dignidad no es negociable. A cualquier precio debes mantenerte fiel a tus principios. Pregona el culto a la verdad. Una historia muy interesante porque, finalmente, este joven podía haber regresado a la tribu y decir: ya vi al león, aunque no lo hubiera visto; ya vi al pitón, al rinoceronte, aunque no los hubiera visto. No había nadie que lo hubiera acompañado, iba totalmente solo. Así que podía haber inventado claramente aquello que no había realizado. Pero lo maravilloso de la historia es que este joven, lleno del valor de la verdad, conociendo lo importante que es la verdad, les dijo claramente lo que había sucedido. De esta historia también podemos sacar esta conclusión. Una conclusión que viene de la pregunta que te voy a hacer a ti. Imagínate que confías en una persona porque hasta el momento se ha manifestado, o por lo menos así lo crees, como una persona que siempre dice la verdad. Sin embargo, un día ese familiar, ese empleado, ese conocido, te dice algo y tú te das cuenta que te está mintiendo, porque te dijo que había ido a la tienda y tú lo viste en otro lugar, porque te dijo que tenía que hacer una tarea y resulta que se fue al partido de fútbol, y esa no era la tarea. ¿Qué es lo que pasa en tu interior cuando descubres que alguien te ha mentido? Hay una decepción. Es algo semejante a lo que sucede cuando hay una infidelidad, porque la infidelidad también está ocultando una mentira.
Yo te dije a ti, mi pareja, que te iba a ser fiel para toda la vida y resulta que estoy teniendo relaciones con otra persona. Cuando la persona se entera de que le ha sido infiel a pareja, ¿qué es lo que siente? Una gran decepción y pierde la confianza. Y la confianza es como una copa, así lo dicen algunos, que si la dejas caer se hace pedacitos. Y aunque encuentres todos los pedacitos de la copa y la pegues perfectamente bien, la copa ya no quedó igual. La confianza en las relaciones entre personas se pierde después de una mentira y ya no queda igual. Pero de esto vamos a hablar todavía al regreso del corte. No le cambien. No le cambies. El Padre José tiene otro cuento para ti al regreso de los comerciales. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Un programa para encontrar la meta. En tu camino. ¿Ves qué rápido volvimos? Sigamos escuchando estos cuentos para reflexionar. Muchas gracias por continuar en este programa y te recuerdo siempre que de una o de otra manera tú nunca estás solo porque Dios siempre está en tu camino. Él siempre está en nuestro camino y sobre todo cuando nos dejamos llevar por los valores y aprendemos también los valores de otra persona que nos ayudan a ser mejores. Te comentaba que cuando perdemos la confianza en alguien es como si dejamos caer una copa que aunque la peguemos perfectamente bien, ya no va a quedar igual. Imagínate a la pobre pareja a la que su esposo le fue infiel. Le dijo que iba a la oficina y resultó que iba con la amante a un hotel. Cada vez que el esposo le diga ahora voy a la oficina, la esposa, aunque no lo quiera, va a dudar. ¿Realmente me está diciendo la verdad? Si ya me mintió una vez, ¿quién me dice que no me ha mentido antes? La duda se hace todavía más grande, no solamente hacia el presente o al futuro, sino también hacia el pasado. ¿Cuántas veces me habrá engañado? Pero no solamente esto se ve en las relaciones, sino imagínate en el joven adolescente que le dice a la mamá que va a la escuela y la mamá se entera que no ha ido a la escuela en la última semana, sino que se ha ido de paseo, que ha ido quizás a hacer cosas totalmente distintas a las escolares. ¿Esa mamá, ese papá, podrá volver a tener confianza en su hijo? Creo que no. ¿Te acuerdas de aquel cuento de Pedro y el lobo? Bueno, este pastorcito le gritaba a la gente, ¡ahí viene el lobo! Y la gente de buen corazón, que confiaban en este muchacho, corrían a auxiliarlo. Pero cuando lamentablemente se dieron cuenta que él les había mentido, perdieron totalmente su confianza. Y a tal grado de que en un momento delicado, grave, cuando realmente se presentó el lobo, la falta de confianza en él, la falta de confianza que él había ocasionado que ya no existiera, hizo que el lobo ocasionara grandes daños. Por eso es tan importante el no perder la confianza en las personas, el que no pierdan la confianza en ti, porque entonces ya no serás una persona, como lo dicen popularmente, de fiar. Y no solamente fíjate
en estas historias que te estoy comentando, de amigos, de parejas, sino también incluso en las relaciones comerciales. Cuando tú vas a pedir un préstamo, o vas a decir, quiero comprar esta estufa, este refrigerador, a plazos, ¿qué es lo que te dicen? ¿Lo va a pagar usted? Y tú, claro que lo has dicho, claro, me comprometo a pagar, doy el enganche y voy a pagar tales mensualidades en el plazo que me he comprometido. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando una persona se compromete a pagar algo, sea en efectivo, o sea algo que a través de la tarjeta de crédito compró y no hizo los pagos pertinentes? Bueno, van a empezar a dudar de él en aquel lugar en donde hizo el préstamo. Pero no solamente eso, sino que si esta persona no pagó o se tardó mucho en pagar, ¿qué crees que pasa? El nombre de esta persona entra a algo que se llama un archivo que se llama el buró de crédito, al que tienen acceso todas las instituciones que realizan préstamos. Así que tú hiciste un préstamo, no sé, en una tienda, y no pagaste, bueno, esa tienda te mete al buró de crédito. ¿Quieres hacer un préstamo en otra empresa? La empresa va a investigar en el buró de crédito y se va a dar cuenta que tú no pagas. ¿Quieres ir a un banco y pedir un préstamo para una emergencia? Van a investigar en el buró de crédito y si ahí está tu nombre, no te van a volver a prestar en ninguna parte. ¿Por qué? Porque dicen, esta persona no es honesta. Esta persona miente. Y la mentira es algo que, como ya hemos dicho, y este cuento nos hace entender, es algo que hace que no se tenga confianza en nosotros. Por esto, qué interesante esta puesta, digamos, esta prueba para los adolescentes, para que la tribu les dijera, eres una persona digna de crédito. Podemos confiar en ti. Y la pregunta para cada uno de nosotros sería, ¿qué tanto defendemos la verdad? ¿Qué tanto hacemos que la gente confíe en nosotros? O bien, por nuestras acciones, por nuestras mentiras, por nuestras cosas ocultas, hacemos que la gente desconfíe. Vamos con la siguiente historia que se llama La misión de la luciérnaga. Hace muchos millones de años, en el comienzo de la creación, el mundo animal no se comportaba como ahora. Su accionar era totalmente salvaje y despiadado, y en sus peleas se ensañaban con el débil. ¿Qué fue lo que pasó? Sucedió que viendo este terrible actuar, Dios asignó a un pequeño gusanito divino para que se presentara con cada una de las especies y les explicara cómo debían conducirse. Fue así que le dijo al león, mira, querido león, aunque seas el rey de la selva y seas el más fuerte, nunca deberás abusar de tu fuerza para humillar a tus enemigos. Así también, al elefante le explicó, mira, gran elefante, tú eres el más grande, pero no por eso vas a abusar de tu tamaño para ridiculizar a tus amigos y enemigos. A la cobra le explicó, sé que posees un veneno tan poderoso que puede matar a cualquiera, por lo que te pido que solo lo uses cuando sea estrictamente necesario y no en forma indiscriminada sobre tus víctimas o rivales. Luego, fue sucesivamente visitando a las diversas fieras, reptiles, aves, mamíferos e insectos, y en su nuevo código quedó establecido que un animal no puede matar por placer ni mostrarse sádico o ensañarse con las demás especies. Y así fue como Dios cambió la conducta entre los animales. Al final, premió al gusanito y le dijo, has cumplido con tu misión, incluso poniendo en riesgo tu vida. Como premio, ahora serás una luciérnaga y brillarás todas las noches chisporroteando luces. Tus destellos serán como estrellas. Reflexión. Valiosa lección del mundo animal que los seres humanos hemos ignorado y olvidado. Qué interesante, queridas amigas y amigos, que los animales no matan por placer. En todo caso, atacan cuando se sienten agredidos,
cuando sienten que estamos invadiendo su hábitat o bien porque tienen hambre. En cambio, el ser humano es capaz de matar a veces por placer, por envidia, por rivalidad, por dejarse llevar por la violencia y por muchas otras cosas más. Creo que deberíamos de hacer caso a esa luciérnaga que Dios nos ha enviado. No la he visto, Padre, ¿dónde está? Yo en las noches no la veo. No, mira, esta luciérnaga está en el día, en la noche, en la tarde, y te acompaña a cualquier parte, y se llama conciencia, una pequeña lucecita que te ayuda a reconocer la gran diferencia entre el bien y el mal. Y tendríamos que aprender la lección del león, no porque alguien sea muy fuerte, o la del elefante, no porque alguien sea muy grande, o porque alguien tenga una capacidad especial como la de la cobra, la de la serpiente, vamos a utilizar eso en detrimento, en mal de los demás. Los beneficios deben de ser siempre para compartirse y para llevarnos al bien. Pasamos ahora a nuestro siguiente cuento que se llama El estacionamiento vacío. Cuando llegué a trabajar a aquella lejana ciudad de ese país, dado que no lo conocía porque nunca antes había estado allí, uno de mis ahora nuevos compañeros que ya vivía en dicha ciudad se ofreció a pasar por mí en su auto para ir a la fábrica. Aún sin sentir plena confianza, acepté su ayuda, de modo que me recogía todas las mañanas. Durante esos días, el clima era frío con cierta ventisca. Lo extraño era que él estacionaba su auto lejos de la puerta de entrada. Cierto que llegábamos temprano a la fábrica, pero precisamente por eso todo el estacionamiento se encontraba vacío. Desde el primer día me quedé intrigado, y aunque no le quise dar importancia, no pude resistir la curiosidad de saber por qué no se estacionaba cerca de la puerta. El pensar que no podía hacerlo estaba descartado porque todos los cajones eran comunes. Después de 2 semanas de hacer lo mismo, y ya sintiéndome con más confianza, le pregunté, ¿por qué si el estacionamiento está vacío y no se tienen lugares asignados, te estacionas hasta el final de todo? Me respondió simplemente, somos más de 1000 empleados con auto, de modo que, como no todos pueden llegar con demasiada anticipación, ¿no se te hace justo que, si llegamos temprano, tenemos tiempo para caminar, y así quien llega más tarde es mejor que encuentre un lugar más cerca de la entrada de la fábrica y evitar que llegue retrasado? ¿No te parece? Reflexión. Una lección para toda la vida que nos enseña a revisar cuidadosamente los conceptos sobre nuestro comportamiento. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Ya volvemos para seguir escuchando estos interesantes cuentos para reflexionar. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. Señor, tu nombre es mi curación, oh Dios mío, y el recuerdo de ti mi remedio. La cercanía a ti es mi esperanza y el amor por ti mi compañero. Tu misericordia para conmigo es mi curación y mi auxilio en este mundo y en el otro. Tú en verdad eres supremamente generoso, omnisciente, omnisapiente. Cúranos, Señor, y estaremos curados. Sálvanos y seremos salvos. Por eso a ti te alabamos. Envía alivio y curación para nuestras enfermedades, sufrimientos y heridas, pues tú eres sanador misericordioso y fiel. Bendito sea, Señor, que curas al enfermo. Amén. En tu Camino. Un programa para encontrar la meta.
En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Sigue disfrutando nuestra serie, Cuentos para Reflexionar. Muchas gracias por continuar con nosotros y vamos con esta historia que me parece muy importante para enseñar qué es lo que tenemos que hacer. Simplemente haber aprendido antes, tener los conocimientos, yo creo que no. Esta historia nos va a enseñar qué es lo que tenemos que tener antes de convertirnos o tratar de ser maestros para los demás. Se llama La niña de los dulces. En una ocasión, una madre se acercó al gran maestro Mahatma Gandhi para solicitarle que persuadiera a su hija para quitarse la nociva costumbre de comer dulces y golosinas en forma compulsiva. El maestro Gandhi le dijo: «Con gusto lo haré. Tráeme a tu hija dentro de 3 semanas y entonces hablaré con ella». Transcurridas las 3 semanas, la madre volvió y el gran maestro le habló a la muchacha, haciéndole ver las consecuencias del mal hábito convertido en adicción. Después del discurso, la madre preguntó a Gandhi: «Maestro, ¿por qué no le dijo eso mismo cuando se la traje por primera vez?». «Hace 3 semanas», le explicó Gandhi, «yo mismo era adicto a comer dulces, golosinas y demás cosas por el estilo. Sin embargo, para poder orientar sobre cualquier virtud o hábito, la congruencia es algo fundamental. De otro modo, las palabras pierden fuerza y no sirven. Ahora, yo también ya lo corregí». Reflexión. Las palabras de todo líder deben estar respaldadas por los hechos y la congruencia. De otro modo, no sirven. Bueno, y aquí yo creo que esta es una llamada especialmente de atención para todos los padres de familia, para todos los maestros y todos los educadores. Porque, como decía aquel dicho, las palabras se las lleva el viento, en cambio, el ejemplo arrastra. Interesante, por otra parte, el saber que Gandhi no era un hombre perfecto como mucha gente piensa. Gandhi era un hombre de carne y hueso como nosotros, como los santos, que se fue haciendo un gran hombre, un gran líder, una gran persona, porque aprendió también a dominar todo aquello que era contrario a sus convicciones. Así que el problema no está en tener cosas contrarias a nuestras convicciones, sino el problema está en no aprender, en no querer dominar aquello que sabemos que nos está haciendo daño. Creo que es una lección muy importante la de este cuento de la niña de los dulces, el gran poder de los hábitos. Pasamos a nuestra siguiente historia, que se llama ¿Ayudarías a un leproso? En una expedición realizada en el sur de África, un grupo de exploradores durante su recorrido y después de salir de uno de los numerosos poblados que iban atravesando, se detuvieron para hacer un breve descanso. Fue entonces cuando, dentro de la espesa vegetación, se asomaron, con miedo, unos cuerpos esqueléticos. Con gritos y señales, el jefe de los expedicionarios les indicó que se acercaran, pero la mayoría se echó a correr. Solo unos cuantos se quedaron inmóviles, sin dejar de mirar fijamente a lo lejos a los visitantes. «¿Quiénes son?», le preguntaron al guía. «Son leprosos», contestó. «¿Y por qué viven ahí?». «Porque son leprosos». «Entiendo, pero ¿por qué no viven en el poblado?». «Es que son leprosos». «¿Qué han hecho para que se les corriera?». «Lo que pasa es que son leprosos». «Sí, eso ya lo entendí, pero ¿por qué no hace alguien algo por ellos?». Ante tanta pregunta e insistencia, el guía se encogió de hombros y se dio media vuelta. Enseguida se hizo un profundo silencio. Pareció como si el tiempo se hubiera detenido. Breves minutos después, uno del grupo rompió el silencio y caminando hacia los marginados exclamó:
yo sí haré algo. Por lo pronto, me acercaré a platicar con ellos y ofrecerles mi ayuda. Ser leproso, siguió diciendo en voz alta, no es un delito. Marginarlos es uno de los peores castigos. De algo servirá escucharlos y después veré qué puedo hacer. Lo curioso es que no se necesita estar leproso para ser marginado. Hay otros millones de seres que, sin ser leprosos, requieren de nuestra ayuda, pero debido a nuestro egoísmo, ignorancia o cobardía, no lo hacemos. Y la reflexión sería, ¿cuántas clases de marginados hay que, sin ser leprosos, no se les brinda asistencia alguna? ¿Eres selectivo para ayudar? ¿Solamente ayudas a los que son como tú? ¿O también te acercas a quienes son distintos, a quienes piensan en forma distinta, pero necesitan también ayuda? Y a propósito de esto, yo creo que muchos de ustedes saben que yo soy capellán de los leprosos en México. Estoy formando parte de una asociación a nivel internacional que se llama la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. ¿Por qué este nombre? Pues porque San Lázaro, que tú sabes, resucitó nuestro Señor Jesucristo, fue una persona que murió de lepra. Por lo tanto, él se convirtió en el patrono de la gente con lepra. Y los hospitales en todo el mundo dedicados a ayudar a estas personas reciben este nombre también. Si vives en la Ciudad de México, seguramente te has subido al metro y has pasado por una estación que se llama Estación San Lázaro. Bueno, se llama así porque precisamente en esos terrenos estuvo el leprosario que mandó a hacer Hernán Cortés cuando llegó a México. De tal manera que en ese terreno, que posteriormente se convirtió en una estación de tren y después tuvo el primer aeropuerto de la ciudad, lleva este nombre. Y por eso también tiene la maquinita en el, digamos, símbolo del metro, pero mucha gente no sabe este nombre. Pues bien, mira, durante un tiempo se pensó que la lepra era maldición divina. Más adelante se dieron cuenta de que no, que era una enfermedad, pero no tenían la forma de curarla y pensaban que era contagiosa así dramáticamente, que simplemente por estar cerca de una persona te contagiabas. Y no, la lepra se puede obtener en primer lugar sin contagio de una persona, comiendo por ejemplo carne de armadillo o bien algunos otros elementos que tienen este elemento que hace que tu cuerpo empiece a destruirse. Pero para que una persona te contagie de lepra, tendrías que estar muchísimo tiempo con ella, platicando a través de la saliva. Convivir con alguien en realidad con el aseo necesario no hace que te contagies. Precisamente nuestra asociación, porque alguna gente piensa que ya se ha erradicado la lepra en el mundo, nuestra asociación va a buscar a los leprosos de determinadas zonas del país para llevarlos a las clínicas, para darles ayuda, no solamente en cuanto a la salud, sino también ayuda económica, porque la mayoría son muy pobres, y se les ayuda a través de un medicamento que viene de Suiza y que permite que a lo largo del tratamiento la lepra vaya erradicándose y de esta manera las personas no mueran y no vayan deteriorándose en su cuerpo. Así de sencillo. ¿Qué necesitaron estas personas para ser atendidas? Que alguien tuviera interés por ellas. ¿Qué necesitaron para que hubiera un medicamento? Que alguien tuviera interés por ellas. Por esta razón, si todavía hasta hace algunos años a todos los leprosos se les reunía en algún lugar, como en la salida a Puebla hubo durante un tiempo, construían ahí juntos sus casitas como encerrados todos juntos, ahora ya no. Ahora pueden vivir en su casa tan tranquilamente e ir únicamente al lugar donde se les da el medicamento y cumplir con las reglas necesarias para no contagiar a los que están cerca de ellos. Así de importante. Y así como en la lepra, también en muchas enfermedades. En el momento en que ya no discriminamos a los demás, sino los consideramos parte de nuestra sociedad, ya el problema empieza a erradicarse, como en el caso de la gente con SIDA.
que cuando apareció esta enfermedad, mucha gente echó fuera, incluso de su familia, a personas que estaban sufriendo por esta enfermedad. Pero vamos a un breve corte y regresamos enseguida. No le cambies. El Padre José tiene otro cuento para ti al regreso de los comerciales. Bendito sea Señor. Anota a tus difuntos para pedir por ellos en las misas gregorianas del mes de diciembre. Las misas gregorianas del mes de diciembre se aplicarán por el eterno descanso y el perdón de los pecados de las siguientes personas: Angelina Alvarado García, Conchita García Vadillo, Cruz Morales Benavides. Recuerda que las misas gregorianas son aquellas que se ofrecen diariamente durante todo un mes por nuestros difuntos, mismas que no se pueden celebrar en todas las parroquias, pero en la parroquia de San Cosme y San Damián sí. Y codo a codo junto a ti. Para mayores informes de cómo anotar a tus difuntos, llama o escribe vía WhatsApp al 55 55 66 7744. Recuerda anotar a tus difuntos a más tardar 2 días antes de que termine el mes de noviembre. Y donde no había nada, pesqué en abundancia. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. En tu Camino. Un programa para encontrar la meta. Muchas gracias por continuar con nosotros. En el bloque anterior les mencionaba que, lamentablemente, en la Sagrada Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, la lepra era considerada como el peor castigo que Dios podía darle a alguna persona. Y claro, si Dios estaba castigando a alguna persona por algún pecado que había cometido, ¿qué tenía que hacer la comunidad? Ayudarle a Dios a castigar a aquella persona. Por lo tanto, la gente dejaba sin alimento, sin habla por supuesto, sin compañía, sin vestuario, sin nada a aquella persona. Porque pensaban, si Dios la está castigando, yo no puedo ayudarle porque entonces estaría yendo en contra del plan de Dios. Para que me entiendan, sería como cuando un papá castiga al niño porque se portó mal por algo. Y la mamá, en lugar de apoyar al papá, le da pastel, lo lleva a pasear, lo lleva al cine, le permite que haga lo que quiera. Si aquella mamá no está apoyando al papá, seguramente el papá le va a decir, ¿qué es lo que te pasa? Estás en contra de la autoridad que yo debo de tener también sobre el niño. Hay que respetar mi autoridad. Bueno, precisamente la gente del pueblo de Israel pensaba que si alguien tenía que ser castigado por Dios, también tendría que ser castigado por el pueblo. Pero, afortunadamente, cuando Cristo viene al mundo nos enseña que ninguna enfermedad es un castigo de Dios. Son limitaciones humanas, son virus, son bacterias, hongos, cosas que tienen que ver con este mundo material, pero no es Dios el que castiga. Y por lo tanto Jesucristo se acerca a los leprosos para indicar, ustedes no tienen lepra por pecadores. En todo caso, habría gente que tendría que tener más manchas de lepra que ustedes. Ustedes, por el contrario, son gente amada por Dios. Dios ama al enfermo. La enfermedad no es ningún pecado. Y lamentablemente, a diferencia de Cristo, hay mucha gente que incluso en nuestro siglo XXI, a los leprosos y a gente que tiene alguna infección, por ejemplo, alguna enfermedad de tipo SIDA, lamentablemente los discriminan, como diciendo, no eres humano, o como diciendo, seguramente Dios lo estará castigando por algo. Han pasado 20 siglos y la gente sigue siendo muy especial, como utilizando esta frase de Dios, esta palabra Dios, mejor dicho, para señalar al otro y para sacarlo de su vida. Afortunadamente también cada vez hay más personas que no discriminan, que sin importar la raza, sin importar el color, sin importar el credo,
son capaces de ayudar al prójimo. ¿Como quién? Como aquel hombre samaritano que vio a alguien tirado en el camino, de acuerdo a la parábola, y no se acercó a preguntarle: ¿eres de los míos? ¿Eres de mi familia? ¿Tienes el mismo color de piel que yo? ¿Eres rico? ¿Eres famoso? Te voy a ayudar. Pero si no, te dejo ahí tirado. No, este samaritano, sin importarle otro tipo de cosas, sino simplemente que había un hombre tirado en el camino, se acercó a él. Aprendamos, por lo tanto, a no discriminar a nadie, a entender las diferencias, a tener tolerancia y especialmente a ayudar a las personas enfermas del cuerpo y del espíritu. Y vamos con nuestra siguiente lectura: una generación sobresaliente. En un barrio de un estrato social pobre de Baltimore, se hizo un estudio sociológico sobre el futuro probable de un grupo escolar compuesto por 80 niños. El resultado de la evaluación en el 100% de los casos fue contundente, con frases lapidarias como: son niños sin ningún futuro, y estos niños no tienen futuro alguno posible. Pasó el tiempo, y 25 años después, un maestro universitario encontró casualmente el estudio realizado en aquel entonces y se puso a investigar sobre el proyecto para saber qué había ocurrido con esos niños. El resultado de la investigación fue tan sorprendente como contundente había sido el dictamen efectuado hacía 25 años sobre el futuro de aquellos niños. Con excepción de solo 9 jóvenes que se habían mudado a otra ciudad y uno que había fallecido, los 70 restantes habían alcanzado un éxito sobresaliente mucho mayor que lo común u ordinario. Todos eran adultos exitosos y hasta brillantes. El profesor quedó impresionado y decidió ir más lejos en el asunto. Afortunadamente, todos los hombres, médicos, deportistas profesionales, hombres de negocios, directores de empresas, ingenieros y académicos vivían dentro de la zona, por lo que se le ocurrió preguntar a cada uno de ellos: ¿cómo te explicas tu éxito? En todos los casos, la respuesta fue la misma: es que hubo una maestra. Se buscó a la maestra. La maestra aún vivía, de modo que al llegar con ella, se le preguntó qué fórmula mágica había utilizado para sacar adelante a estos niños de una condición humilde y conducirlos a una realización más que exitosa. La maestra contestó: la realidad es que todo lo que hice fue muy simple. Les enseñaba con mi mayor empeño, pero sobre todo los amaba con todas las fuerzas de mi corazón. Reflexión: el secreto se llama amor. La vida de los hombres de bien está inspirada en el amor. Por lo tanto, trata de diseminar amor por donde vayas. Fíjense, amigos, amigas, que en los cursos de autoestima insisto en tantas ocasiones que si un padre de familia, un maestro le dice al niño: eres un tonto, eres un inútil, todo te sale mal, siempre vas a ser un mediocre, otra vez te volviste a equivocar, lo único que hace, además de estar manifestando desprecio, está haciendo que ese niño, como una esponjita, reciba en su educación, reciba en su cerebro algo que se convierte en baja estima. No puedo, nunca lo voy a lograr, esto no es para mí, estoy hecho para ser un fracasado, etc. En cambio, cuando el padre, la madre, los educadores, el entorno, le hace sentir al niño amor, compasión, le hace sentir fortaleza, le hace sentir todo aquello que le ayuda a luchar, a crecer, a ser mejor, ese niño se va a convertir, esa niña se va a convertir en un triunfador, en una triunfadora. Por esto, fíjense, en esta historia a estos niños de un barrio pobre les habían ya diagnosticado el futuro, ya les habían, como si fueran adivinos, visto en una bola de cristal y habían dicho: estos niños no tienen futuro. Sin embargo,
aparece esta maestra llena de amor y cambia radicalmente la historia de estas personas. ¿Qué es lo que te dice a ti esta historia? Que si tú, como dijo Cristo, eres sal de la tierra y luz del mundo, si eres amor, si irradias amor, vas a ir cambiando todo tu entorno, empezando por el de tu familia. Quizás puedas aún irradiar amor en tu trabajo y estarás animando a personas desanimadas, estarás haciendo que crean personas incrédulas, que tengan esperanza, personas que se encuentran desesperadas. Cada uno de nosotros somos como esa pequeña luciérnaga que puede iluminar en todo su entorno. ¡Ay, padre, pero es que mi lucecita es muy chiquita! No, no hay luz pequeña. La oscuridad siempre puede ser enorme, pero aún las luces más pequeñas pueden transformar todo nuestro entorno. Aprendamos pues a ser como esta maestra y también, si somos personas triunfadoras, decir, ¿a quién le debo esto? Bueno, en primer lugar a Dios, que me dice siempre te amo, siempre te perdono aunque te equivocas, no me importan tus fallas, me fijo, pongo atención en tu deseo de ser mejor, pero también a nuestro padre, a nuestra madre, un maestro, una maestra o varios, amigos, amigas, y en esta ocasión, pues yo también, antes de despedirme, les doy las gracias a todos ustedes por seguir estas historias de Había una vez. Y les recuerdo, como siempre, que tú nunca estás solo, nunca estás sola, porque de una o de otra manera, Dios siempre está en tu camino. Que Dios les bendiga. Sé que te gustó el programa, porque has descubierto que esas breves narraciones también encierran mensajes muy importantes. Por eso te recuerdo que mañana el Padre José te espera con más Cuentos para Reflexionar. En tu camino. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.